Buenas tardes, bueno, saludo a todas las personas que nos acompañáis en esta sesión, me escucháis bien, imagino. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Profesionales por Universidad Internacional de Andalucía, una nueva iniciativa que ponemos en marcha desde nuestra universidad, la UNIA. Como sabéis, muchos de vosotros, es una universidad pública andaluza que forma parte del sistema universitario andaluz y español y que se suma a toda nuestra trayectoria de iniciativas anteriores de aprendizaje abierto online. En esta ocasión, las temáticas serán variadas y el enfoque de estos webinars que tenemos la alegría de iniciar hoy, como decimos, es un enfoque práctico, veréis que son seminarios muy cortitos, orientados a proporcionar información útil con un enfoque profesionalizante. Por eso decidimos llamar así a este programa que impulsa el Vicerrectorado de Estudiantes. Y bueno, nuestra idea también es ir conformando comunidades temáticas vinculadas a la oferta formativa de posgrado, sobre todo de nuestra universidad. Estamos como parte del equipo de la organización Comunicación e Innovación, está por ahí también mi compañero Juan García Horta de Comunicación. Yo soy María Sánchez del área de innovación y bueno, aparte de coordinar el programa me encargaré de moderar esta sesión. Agradecemos enormemente el interés con el que la habéis acogido y bueno, simplemente antes de presentar a Nuria Rodríguez Ortega, que nos acompaña también hoy para impartir esta primera sesión, como sabéis, comentaros un poco, recordar más bien, porque seguramente que ya lo recibisteis en el correo de indicaciones, que la sesión será breve, la exposición durará unos 30-45 minutos, está siendo grabada. Agradeceros que dejéis las cámaras apagadas, sobre todo por el tema también de la grabación. Y bueno, después de lo que es la exposición pura y dura, habrá un tiempo que dejaremos para que podáis preguntar y demás. Os rogamos, agradecemos que las preguntas las hagáis a través del chat, ¿vale? Y yo misma me encargaré junto con mi compañero de irlas recogiendo, hacer esa moderación y planteársela a Nuria, que sé que estará encantada de responderla al final de la sesión e incluso, si puede, pues sobre la marcha. Bueno, agradecer vuestro interés, comentaros también que luego os enviaremos la sesión después, como bien sabéis. Y bueno, por mi parte voy a presentar a Nuria para no quitarle más tiempo. Un segundito que voy a cambiar esto. Bueno, me permitís que lo comparta. Ahí está. Vale. Y bueno, porque me veáis mejor y quitar ya la intro que utilizamos, pues bueno, mientras estabais entrando a la sala y todavía personas entrando, vamos dando la bienvenida. Bueno, también nos consta que hay muchos inscritos e inscritas de distintas, no solo perfil profesional o académico, sino también de distintas ubicaciones geográficas, Andalucía, España, Latinoamérica, bueno, así que el Caribe, así que os agradecemos el interés desde esas distintas ubicaciones. Nuria Rodríguez Ortega, bueno, ella, ¿cómo te presento, Nuria? La verdad que es un honor empezar este programa contigo. Ya hemos tenido la ocasión de colaborar, de trabajar juntas en varias iniciativas porque compartimos mi otra universidad. Yo estoy también en la Universidad de Málaga, ¿no? Ella forma parte, es catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Málaga y, bueno, aparte también es una apasionada de todo lo que imparte, de todo lo que investiga, lo vais a comprobar en este webinar. Trabaja, ahora os la presento ya de manera más formal, pero trabaja sobre todo, pensábamos que era una persona, pues bueno, que podía aportar a este ciclo porque trabaja temáticas muy vinculadas con ciencias sociales y humanidades digitales, ¿no? Con toda la tecnología aplicada a esa disciplina que se relacionan al final con parte de la oferta académica de la UNIA, ¿no? O sea, máster en método avanzado en conservación y restauración de bienes culturales, máster en Derecho y Ética de la Inteligencia Artificial o máster en Economías, Finanzas y Computación son algunos de los programas que, como decimos, están vinculados con la sesión de hoy. Y bueno, si tenéis interés, pues podéis, aprovecho y lo recuerdo, en la web de la universidad, www.unia.es, Universidad Internacional de Andalucía, hay un apartado que viene como oferta académica, estudia en la UNIA, y ahí pues tenéis, en el mismo apartado donde tenéis acceso también a otro webinar de esta iniciativa, pues podéis también, echarle un vistazo a la oferta de posgrado, a esa y a otro. Nuria, te presento y te doy paso después, si te parece. Nuria Rodríguez Ortega, ella, a ver, un segundito que estoy aquí también moderando a la vez y eso, y estoy admitiendo perdona, cosas del directo, estoy admitiendo a gente que está entrando un poquito más tarde. Hemos procurado
empezar puntuales, perdonad, pero vamos a presentar a Nuria y ya le dejamos. Nuria es catedrática, como decía antes, de Historia del Arte en el Departamento de Historia de la Universidad y Arte, de la Historia del Arte, perdón, de la Universidad de Málaga. Ella también lidera, es directora de una iniciativa espectacular en investigación en transferencia, como es la Cátedra Telefónica UMA, y dirige también un grupo de investigación, IARTIS Lab, que se dedica pues, a las disciplinas que antes os comentaba. Es presidenta de honor de la Sociedad Internacional de Humanidades Digitales Hispánicas, de las que fue presidenta también durante un periodo de 4 años, desde el 2017 al 2021. Ha fundado y coordinado la Red Internacional de Estudios Digitales de la Cultura Artística, redarte.dix, y desde hace pues, unos 6 años, desde 2020, es también miembro de número de la Academia Europea en la selección de Musicología e Historia del Arte. Desde 2007 a 2009 fue responsable también del Departamento de Educación del Museo de Patrimonio Municipal de Málaga, con lo cual tiene también muchísima experiencia en la gestión, pues os lo va a contar en el propio webinar, ¿no? Museística y de instituciones culturales. Y más recientemente, desde 2009 a 2013, fue subdirectora de la misma institución. Desde 2023 también es vocal de la Comisión Andaluza de Museos. Y bueno, Nuria está en este webinar, lo imagino que entre las razones para apuntaros, aparte de su propia trayectoria y vaya a ver su propio nivel, también la temática, ¿no? Que me parece que es una temática apasionante, ¿no? Se habla, ¿no? En los últimos años ante el hype de la IA generativa, ¿no? Mucho de la parte de tecnología y demás, pero poco se habla, ¿no? Quizá de todas sus implicaciones en lo que es el mundo de las ciencias sociales y humanidades digitales y sobre el propio concepto de cultura digital y patrimonio, ¿no? Inteligencia, con ese título le dimos nombre al webinar, ¿no? Patrimonio artificial. Ha preparado un enfoque muy práctico, va a explorar casos reales, criterios prácticos sobre todo para aquellas personas que trabajáis en el día a día o tenéis intención de formaros y trabajar en ello, para que sepáis, tengáis unas nociones para integrar la IA de manera responsable en museos, archivos y otros proyectos patrimoniales, como decíamos. Abordaremos también cuestiones básicas como es la accesibilidad, los derechos culturales y la gobernanza de datos con una mirada crítica y aplicada de las tecnologías como la IA. Nuria, no te quito más tiempo. Por si luego se me olvida agradecerte aquí públicamente la implicación, porque además el ser la primera, pues bueno, siempre implica, ¿no? Hasta poner en marcha un programa, más tiempo de preparación y demás. Así que muchísimas gracias y tienes la palabra. Yo me quedo por aquí, corto la cámara y estoy atenta a cualquier cuestión. Pues muchísimas gracias a María y a la UNIA por la invitación. El programa de este webinar en concreto y el programa de toda la microcredencial es magnífico, así que también quería daros la enhorabuena y yo estoy muy contenta y muy feliz de formar parte de este programa y espero que la presentación de hoy, pues eso, sea de utilidad para todos y bueno, pues podamos aprender algunas cosas sobre patrimonio inteligente. Algunas reflexiones también haremos sobre qué significa integrar la IA en la cuestión cultural, en el campo cultural. Y como muy bien decías, el enfoque es, bueno, al principio eran algunas definiciones generales, pero el enfoque es práctico, dando pues eso, criterios de trabajo de cómo en nuestras organizaciones culturales pues podemos trabajar en nuestro día a día con inteligencia artificial. Voy a compartir pantalla, vamos a ver, esto está aquí muy bien, compartimos y veis la pantalla, ¿verdad? Sí, perfectamente, Nuria, te Muy confirmo. bien, de la pantalla de entrada, pues perfectamente. Bueno, pues entonces vamos sin más dilación, vamos a empezar porque como muy bien sabe María, yo hablo mucho, tengo 45 minutos, un poquito menos, así que vamos a empezar rápidamente. Me gustaría empezar la presentación de hoy, el webinar, con esta frase, que además eso me gustaría que quedara resonando a lo largo de toda la exposición, porque realmente aquí encontramos de manera transversal de lo que vamos a hablar, y es lo siguiente. La inteligencia artificial no es solo tecnología, implica mediación y requiere gobernanza.
¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pensamos en la inteligencia artificial y lo decimos en nuestro día a día como si fuese una herramienta. Le decimos, bueno, en realidad la IA no es más que una herramienta que tenemos para hacer esto y lo otro. Y efectivamente, es una herramienta que tenemos para hacer muchas cosas, pero no es una herramienta neutra, no es una herramienta cualquiera, no es como el que coge un martillo y se pone a hacer cosas. La IA implica mediación, es decir, las piezas que generamos con la IA, el patrimonio cultural que mediamos con la IA, eso implica una interpretación de ese patrimonio cultural. Cualquier proyecto, cualquier mediación, pieza que generemos con IA implica interpretación, porque en los propios sistemas de inteligencia artificial existen representaciones culturales como visiones del mundo que quedan embebidas en esos proyectos y en esas piezas que estamos generando. Y precisamente por eso requiere gobernanza, es decir, exige reglas y responsabilidades para saber qué y cómo podemos trabajar con esos sistemas de inteligencia artificial que no son neutros ni son inocuos, sino que, como decimos, implican mediación, implican interpretaciones cuando las utilizamos en el campo del patrimonio cultural. Y de esto va en general el webinar. Es decir, no solamente de utilizar la IA, sino cómo afecta a la manera en la que nos relacionamos con el patrimonio cultural y, por tanto, la manera en la que afecta a los derechos culturales, y ahora voy a volver sobre ese concepto, y cómo podemos articular medidas de gobernanza en nuestro día a día. Es decir, no vamos a hablar de grandes criterios de gobernanza ni de grandes medidas de gobernanza que emanan de instituciones europeas, de instituciones estatales, que también las tenemos que tener en cuenta, pero que quizás se escapan más, ¿no?, de nuestro día a día. Vamos a hablar de pequeños gestos que podemos hacer en nuestra gestión diaria y que nos van a facilitar el que adoptemos la IA y que trabajemos con ella con mayor sentido de responsabilidad. Bien, estos son los objetivos del webinar, que los voy a pasar de una manera muy, muy rápida porque ya los conocéis. No vamos a ir desarrollándolo uno a uno de manera sistemática, sino, bueno, todos ellos están entrelazados en las cosas que vamos a ir comentando y en las distintas diapositivas. Comprender cómo la IA transforma el acceso, identificar oportunidades para mejorar la accesibilidad y la inclusión, examinar las implicaciones de la IA en, sobre todo, digamos, lo que tiene que ver con derechos culturales, la autoría y la atribución también como parte de esos derechos culturales, reconocer algunos riesgos éticos y legales básicos, valorar buenas prácticas para una adopción responsable y luego definir algunos criterios generales para decidir cuándo y cómo implementar soluciones de inteligencia artificial. Vale, pues vamos a empezar la exposición situándonos adecuadamente, es decir, clarificando algunos conceptos con los que vamos a trabajar a lo largo del webinar y que son centrales de la discusión y del debate de hoy. Y el primero, por supuesto, es el que concierne a inteligencia artificial. Y aquí es necesario pararse un poquito, y especialmente para los que no estén muy familiarizados con este ámbito, porque muchas veces tenemos una visión, podríamos decir, distorsionada de qué es en realidad la inteligencia artificial, que tiene que ver muchas veces pues, con estas representaciones que forman parte de nuestro imaginario colectivo, de la ciencia ficción, de bueno, pues toda digamos, nuestra tradición también literaria, cinematográfica, pues que nos presenta la inteligencia artificial como si fuese un otro, una entidad pensante que está más allá y con el que nos reconocemos, ¿no?, lo que nos confrontamos. Muchas veces nuestra relación diaria con la inteligencia artificial, cuando decimos, ay, por favor, dame esto, ¿no?, o estamos interactuando con algunos sistemas de inteligencia artificial, les damos los buenos días, nos dicen hola, ¿no?, pues crean esa ficción, esa simulación de que efectivamente nos estamos relacionando con un otro, con un sujeto pensante. Y eso no es así, eso no es así. De hecho, con lo que nos estamos relacionando son con modelos estadísticos probabilísticos basados en datos. De hecho, yo muchas veces digo que esta representación, y no esta que tenemos aquí, sino esta que nos cuesta mucho más trabajo de entender, pero sin embargo es una representación más cabal de en qué consiste la inteligencia artificial. No me voy a detener ahora en ninguna cuestión técnica porque no es el objetivo de este webinar, pero sí esta imagen, que en realidad es una arquitectura típica de un sistema de visión por computadora, que es un tipo de inteligencia artificial, pues me sirve muy bien para explicar qué sucede aquí. Si no, ¿veis el puntero? ¿Qué es lo que está haciendo los sistemas de inteligencia artificial? En primer lugar, procesar múltiples datos, que a lo que a nosotros nos interesa son datos culturales, extraídos a su vez de otros objetos culturales que forman parte de nuestra tradición cultural, extrae datos,
los procesa mediante modelos matemáticos para extraer patrones, para extraer estructuras, sistemas que se van repitiendo y finalmente esas estructuras y esos patrones que va identificando los codifica en una estructura que es lo que nosotros llamamos espacio latente. Y ese espacio latente, que es una estructura codificada de patrones culturales que modelos matemáticos han ido extrayendo de datos culturales, que son los que tenemos aquí, en este caso imágenes, son los espacios que luego exploran los sistemas de inteligencia artificial o bien para clasificar o bien para generar, para darnos las respuestas que nosotros estamos buscando mediante cálculo probabilístico, es decir, lo que hace todo sistema de inteligencia artificial es calcular la probabilidad de que la respuesta que nos vaya a dar sea o se alinee lo más cerca posible, lo más próximo posible a nuestro input de entrada. ¿Y cuál es nuestro input de entrada? Pues, por ejemplo, si estamos trabajando con sistemas, por ejemplo, con el ChatGPT o cualquier otro de los sistemas generativos que utilizamos actualmente, pues nuestro input de entrada es el prompt, que en realidad pues, es una instrucción lingüística. Como digo, aquí no me interesará tanto la cuestión técnica, sino entender la lógica de funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial, modelos matemáticos que trabajan mediante lógicas probabilísticas basadas en datos. Y esto es fundamental porque esto es lo que nos permite hacernos las preguntas adecuadas sin elementos distractores. Es decir, si entendemos que la IA es esto, nuestra pregunta ya no es si va a venir una entidad que nos vaya a extinguir o no nos va a extinguir o si la IA algún día tendrá conciencia o no tendrá conciencia. Nuestro problema es qué ocurre cuando el patrimonio cultural lo convertimos en datos, qué ocurre con esos datos, cuáles son los sesgos que están embebidos en esos datos, qué ocurre cuando las respuestas que estamos buscando son en realidad respuestas probabilísticas y estadísticas, qué ocurre con el diseño de estos algoritmos, es decir, que cuando entendemos en qué funciona la inteligencia artificial, podemos hacernos las preguntas que conviene hacerse y que resulta pertinente hacerse. Bien, el campo de la inteligencia artificial es enorme. Desde el punto de vista de la disciplina científico-técnica de la inteligencia artificial es enorme y, bueno, y claro, pues podríamos montar un máster solamente para explicar esta cuestión. Para los objetivos de este webinar me interesa únicamente distinguir o detenerme en dos tipos de inteligencia artificial. Igualmente, los modelos de inteligencia artificial son también muy distintos, muy diversos, con lógicas también de trabajo distintas, pero aquí para los objetivos de este webinar me interesan únicamente una distinción muy básica. Por una parte, lo que podríamos llamar, y ahora veremos algunos ejemplos, la IA discriminativa y por otra, la que se ha popularizado, ¿no? Que ahora forma parte de nuestro día a día, que es la IA generativa. Pero las dos son interesantes para trabajar en el campo cultural. La IA discriminativa, como su propio nombre indica, es la IA que nos permite clasificar cosas, ordenar la realidad, como digo, a partir de la detección de patrones. Y podemos ordenar pues tanto a los clientes de una entidad bancaria en función de que la IA detecte pues su mayor o menor solvencia para pagar el crédito, como podemos clasificar lo que estamos viendo, es decir, nuestro paisaje urbano, lo cual es fundamental imaginaros estos sistemas de clasificación para el coche autónomo, por ejemplo. En el caso del ámbito cultural, por ejemplo, estos sistemas de clasificación pues se han utilizado no tanto pues, para aquí distinguir que si coches, que si bicicletas, en fin, lo que vemos en nuestro paisaje urbano, sino para identificar lo que nos interesa. En el campo cultural, pues por ejemplo, elementos, motivos, representaciones iconográficas que aparecen en las colecciones de los museos, por ejemplo, o que aparecen en la iconosfera, ¿no? de la cultura artística. Y esto ha permitido a algunos museos o algunos proyectos pues implementar proyectos para bueno, pues proponer otras maneras de lectura y otras maneras de aproximarnos a las colecciones museísticas. En este caso, por ejemplo, veis que es un sistema de visión por computadora que lo que está haciendo es pues, distinguir los distintos elementos iconográficos que aparecen representados pues, en cientos y miles de imágenes. Tomando como base este sistema, pues, por ejemplo, este proyecto de hace algunos años, Digital Curator, tomó las colecciones de más de 9 instituciones museísticas distintas, bueno, 9, no he dicho 9, no, 99 museos distintos e implementó un sistema que es el que estáis viendo aquí, donde podemos seleccionar pues, una serie de motivos iconográficos, que es lo que estáis viendo. Por ejemplo, pues aquí para personas, árboles, edificios, también que aparezcan pues, animales
podemos calibrar el periodo en el que queremos que se explore la colección, si podemos ajustarlo, podemos darle un nombre a esta pequeña exposición que nosotros estamos haciendo con estos parámetros, exploramos la colección completa y efectivamente se nos despliega, podemos ir navegando por imágenes y por representaciones pictóricas que el sistema de inteligencia artificial ha ido detectando en función de los elementos iconográficos que nosotros hemos puesto. Se nos ofrece un pequeño histograma donde se puede ver, bueno, cuál es la curva temporal en la que aparecen más imágenes pictóricas que congregan esos elementos, esos motivos que nosotros hemos ido representando, etcétera. Es decir, son proyectos experimentales para ver de qué otras maneras podemos acceder y podemos interpretar el patrimonio cultural, en este caso de colecciones museísticas. Otro proyecto que a mí me gusta muchísimo porque es muy poético y que además también pues implica una relectura interesante de cómo leemos y cómo nos relacionamos con el patrimonio cultural es este atlas que se desarrolló también hace algunos años por el Metalab de Harvard. Este está montado con la colección del Museo de Bellas Artes de la Universidad de Harvard. También utiliza visión por computadora y lo que hace es detectar hacia dónde miran las personas que aparecen retratadas en esa colección. Entonces se configura una especie como de eje de coordenadas, que es el que veis aquí. Mi puntero, si os dais cuenta, va revisando, va navegando por ese eje de coordenadas y en función de cómo exploro ese eje de coordenadas, las miradas de los retratados van cambiando de dirección, van cambiando de orientación. Lo cual es una manera, creo que muy poética, de cambiar la dirección de cómo nos relacionamos con las piezas artísticas o las piezas visuales en un museo. Normalmente nosotros vamos al museo a mirar y sin embargo aquí vemos que las personas retratadas en el museo son las que nos miran a nosotros, ¿no? Por tanto, nuevamente, proyectos experimentales para explorar otras maneras, otras narrativas de relacionarnos con el patrimonio cultural. Otras veces se ha utilizado la inteligencia artificial también para detectar cosas que el ojo humano no puede detectar, como por ejemplo aquí en este proyecto también de hace algunos años de Pilar Rosado. Ella estaba trabajando en un archivo fotográfico, en concreto el archivo fotográfico de Miquel Planas, y estaba tratando de explorar qué otras formas de clasificar este patrimonio fotográfico podríamos implementar más allá de las categorías de clasificación típicas del ámbito de la historia del arte. Entonces utiliza una visión por computadora, es decir, un sistema de inteligencia artificial, y de pronto se da cuenta que este sistema de inteligencia artificial empieza a detectar y a agrupar fragmentos de esas fotografías que en un principio a nosotros nos parecen pues que no tienen nada que ver entre sí, porque aquí lo que tenemos es un trozo de pared, aquí tenemos pues un monolito, aquí tenemos la fachada de un edificio, aquí un tejado, y que sin embargo cuando lo miramos desde la perspectiva, ¿no?, de la inteligencia artificial, pues vemos que sí, que se detectan patrones. Aquí tenemos patrones, estructuras horizontales, en este otro caso pues tenemos patrones de estructuras verticales. Con lo cual, la IA en este caso también nos ayuda a detectar estos patrones que se encuentran embebidos en la producción fotográfica de Miquel Planas, que lo podemos utilizar como un nuevo lenguaje visual para clasificar esa producción visual y que de alguna manera también pues, nos habla de esos temas latentes, visuales, que están, como digo, embebidos, encarnados, ¿no?, a lo largo de toda la producción de Miquel Planas y que para el ojo humano, por la manera en la que nosotros tenemos de mirar y la manera en la que tenemos de relacionarnos con estas imágenes, tened en cuenta que esos son fragmentos de fotografías más amplias, pues hubiese sido imposible detectar estos patrones visuales que aparecen en este archivo fotográfico. Esto en relación con los sistemas discriminativos, que son los que nos permiten, como decía antes, ordenar y clasificar la realidad. El otro tipo de inteligencia artificial, que es el que se ha popularizado, aunque ya lleva bastantes años funcionando, aunque ahora con los modelos de ChatGPT y otros elementos comerciales que se han comercializado y se han formado parte de nuestro día a día, pues se han popularizado mucho más, es la IA generativa, que como su propio nombre indica, lo que hace es, a partir de esos espacios latentes de los que yo hablaba antes, generar nuevas piezas culturales, es decir, nuevas realidades culturales, con lo cual esto nos confronta también con otro escenario de complejidad, porque ya no estamos solamente reordenando un patrimonio cultural previamente existente, de manera distinta, de manera más innovadora, sino que estamos generando nuevas piezas culturales a partir de un patrimonio cultural que ha sido previamente
codificado, vectorizado y procesado algorítmicamente por los sistemas de inteligencia artificial. Traigo 2 ejemplos y luego ya profundizaremos en más. Por ejemplo, en este caso concreto, de hace algunos años con IAs, con modelos GAN, que son modelos que trabajan con imágenes para producir imágenes, pues este proyecto de Pilar Rosado nuevamente y de Joan Fontcuberta trabajó con toda la colección completa del Museo del Prado para producir estas piezas nuevas, estas piezas visuales nuevas. Por tanto, nos encontramos aquí que este patrimonio, es decir, la colección patrimonial funciona como materia prima para la generación de otra pieza artística, que es esta de Rosado Fontcuberta, que se llama Déjà Vu. Y además, esta pieza artística que nos permite o que ellos plantean como una reflexión sobre conceptos que son importantes en el ámbito de la inteligencia artificial. La pieza, bueno, estas imágenes que como veis, que son además una serie digamos, de distintas piezas, nos cuentan muchas cosas, es decir, tienen muchos elementos de interpretación, pero uno que me interesa destacar aquí, por ejemplo, es el concepto de originalidad. De hecho, la pieza se llama Déjà Vu y lo que vienen a decir los artistas, es decir, los autores, o lo que vienen a ponernos en reflexión es hasta qué punto podemos hablar de una originalidad ex novo en el campo de la producción artística. De alguna manera, siempre estamos viendo cosas que ya hemos visto y por eso estas piezas también nos resultan familiares, nos evocan, resuenan cosas que ya hemos visto en la colección del Museo del Prado, ¿no? Siempre estamos de alguna manera evocando o resonando gestos anteriores, nunca originales. Y por tanto, esta reflexión, esta desacralización del paradigma de la originalidad que es muy propio de la producción artística, del campo artístico, pero que también viene siendo puesto en cuestión por los sistemas de inteligencia artificial cuando decimos y reflexionamos, bueno, es que una IA en realidad no produce nada nuevo, en realidad lo que hace es pues recolectar a partir de datos culturales previamente producidos, en realidad lo que hace es repetir clichés, repetir patrones. Pues dentro de este contexto, esta reflexión sobre hasta qué punto el ámbito de la producción artística es realmente original ex novo, pues creo que resulta relevante y es una de las maneras en las que podemos utilizar IA generativa en el campo cultural y en este caso para proponer una relectura distinta, en este caso de la colección del Museo del Prado, que nos sirve para no solamente producir piezas artísticas nuevas, sino también, digamos, para proponer una reflexión sobre en qué consiste la originalidad o en qué puede consistir la originalidad en el ámbito de la producción artística. Pero, por ejemplo, mis estudiantes de Historia del Arte de este año, pues también propusieron un proyecto que creo que interesante, experimental, en este caso tomando como base la colección del MUCAC, que es un museo de centro de arte contemporáneo que tenemos aquí, en Málaga, donde proponían que junto a las cartelas generadas por los seres humanos, ¿no? que es la que tenéis aquí, se pusieran al lado cartelas generadas por sistemas de inteligencia artificial. Con lo cual, en este caso, lo que se genera o en lo que consiste el proyecto es en generar un contexto para reflexionar sobre la relación hombre-máquina, es decir, sobre las distintas maneras de interpretar el patrimonio cultural y, en este caso, el patrimonio visual que tenemos los seres humanos con todas nuestras determinaciones culturales, subjetivas, disciplinares, etcétera, y un sistema de inteligencia artificial. Nos permite reflexionar sobre cuántos clichés, cuántos patrones, cuántos sesgos, por ejemplo, se encuentran en estas cartelas producidas por los sistemas de inteligencia artificial. Es otra manera de utilizar la IA generativa en contexto, digamos, en el contexto museal, no solamente ya para proponer nuevas lecturas sobre el patrimonio cultural, sino para crear, hacer del museo un espacio, digamos, de reflexión sobre las interacciones hombre-máquina y sobre todo las distintas maneras de interpretar y de mirar que tienen los sistemas de inteligencia artificial. Bueno, son algunos ejemplos y ahora que me permitían ilustrar la diferencia entre la IA generativa y la IA discriminativa, y ahora veremos alguno que otro más. Bien, otro concepto que es fundamental en el que tenemos que detenernos un momentito es el concepto de patrimonio inteligente. Es decir, ¿qué queremos decir cuando estamos hablando de patrimonio inteligente? Y aquí tenemos una definición operativa, porque patrimonio inteligente no es solamente utilizar IA o producir piezas con IA o implementar proyectos de patrimonio cultural mediado por IA, sino que es algo más complejo.
Una definición operativa puede ser esta. Patrimonio inteligente es el conjunto de prácticas y sistemas. Fijaros que no estamos diciendo es un objeto, es una pieza, es un output, es un producto, sino procesos, prácticas, sistemas que integran, por supuesto, tecnologías digitales, entre las que se incluye la inteligencia artificial. Esto es fundamental. Con gobernanza de datos y derechos, de esto vamos a hablar ahora a continuación. Fundamental también para garantizar los derechos, participación de comunidades y estándares de interoperabilidad, porque como vamos a decir ahora a continuación, la interoperabilidad es lo que nos va a facilitar la reutilización y el reaprovechamiento de este patrimonio cultural sobre el que estamos trabajando, con un objetivo clarísimo, que es mejorar el acceso, la mediación, la conservación y la toma de decisiones sobre bienes culturales, es decir, la producción de valor público, valor social, valor cultural, valor económico también, y con rendición de cuentas, es decir, con trazabilidad, con evaluación de impacto y mecanismos de corrección, en el caso de que haya que implementar mecanismos de corrección. Por tanto, una pregunta muy básica para saber si estamos ante el patrimonio inteligente o simplemente ante el patrimonio digital o digitalizado es hacernos la siguiente pregunta. Lo que estamos viendo, lo que tenemos, nuestro proyecto es interoperable, está licenciado, es trazable, es participativo, es evaluado, es decir, tiene métricas de evaluación. Sí, vale, pues entonces estamos en un contexto de patrimonio inteligente. ¿No tiene nada de esto o le faltan algunas cosas de las que yo he nombrado? Bueno, pues entonces estamos en el contexto del patrimonio digital o patrimonio que utiliza inteligencia artificial, ¿vale? Es decir, en otras palabras, no es solo usar herramientas, es decir, el patrimonio inteligente es el que es capaz de articular lo que tenéis ahí, tecnología, datos, derechos, participación, estándares, trazabilidad y evaluación, ¿vale? Volveremos sobre estos conceptos en un minuto, porque el otro concepto fundamental sobre el que tenemos que reflexionar es el otro, que también forma parte de nuestro título, derechos culturales. ¿Qué son los derechos culturales? Sobre derechos culturales se ha hablado muchísimo. Hay muchísima bibliografía académica sobre derechos culturales y también los grandes organismos internacionales han emanado directivas, reglamentos y documentos hablando de qué son los derechos culturales. Y algunas las he puesto ahí por si alguien está interesado en profundizar sobre esta cuestión. Bien, una definición operativa para este webinar de derechos culturales podría ser la siguiente. Derechos culturales son los derechos humanos que garantizan a todas las personas y comunidades acceder, participar, contribuir y dar forma a la vida cultural sin discriminación, con libertad artística y de expresión, reconocimiento y protección de sus contribuciones, y por eso ahora vamos a hablar de autoría, y capacidad de decidir sobre los usos, significados y circulación de su patrimonio. Es decir, los derechos culturales no son solo, como a veces se dice, acceso. Cuando hablamos de la democratización del patrimonio, hablamos del acceso del patrimonio y de hecho vinculamos la cultura digital con un incremento del acceso al patrimonio. Los derechos culturales no es solo acceso, sino la capacidad efectiva de participar, decidir y beneficiarse de la vida cultural y de la circulación, digamos, de todo lo que forma parte de las expresiones culturales. Por tanto, capacidad efectiva de participar, decidir y beneficiarse. Claro, lo que nos preguntamos en este webinar es cómo la IA afecta a estos derechos culturales, es decir, de qué manera los amplifica, porque los amplifica, pero también de qué manera los pone en peligro, los pone en riesgo. Y en su caso, cómo podemos actuar o qué estrategias podemos implementar para defender, preservar, promover estos derechos culturales. En realidad, aquí con lo que nos confrontamos es con la ambivalencia, que es propia de toda tecnología y, por supuesto, también de la inteligencia artificial, que supone una herramienta fundamental para incrementar el acceso, la comprensión, la mediación, es decir, para incrementar los derechos culturales, pero también, como estamos viendo, implica nuevas complejidades y, por tanto, nos sitúa ante nuevas responsabilidades sobre las que tenemos que pensar y ahora vamos a ir viendo algunas de ellas. Bien, vamos a ver entonces ¿qué otras posibilidades de acceso y mediación nos ofrece los sistemas de inteligencia artificial en este contexto del patrimonio inteligente? Hemos visto ya algunas y vamos a ver alguna más. En concreto, dos más. Dos más que he seleccionado no de manera arbitraria, sino son dos ejemplos que me permiten presentar, digamos, que me permiten contextualizar o hablar de la doble
dimensión que siempre tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos proyectos de patrimonio cultural mediado por inteligencia artificial, que es por una parte la capacidad que tiene de amplificar acceso y mediación, pero por otra parte algunas cosas que subyacen a, a estos proyectos, a estos planteamientos, y sobre los que también tenemos que pensar, porque por muy beneficiosos que estos sean, nunca podemos perder, porque además trabajamos en el campo cultural, nuestro pensamiento crítico, es decir, nuestra visión crítica, la proyección crítica sobre, digamos, los proyectos que se están implementando. Bien, uno de ellos es este, es Europeana Translate, que es un proyecto que utiliza un sistema de inteligencia artificial de traducción automática para enriquecer, justamente con traducción automática, metadatos, es decir, los elementos de descripción que tenemos de los registros patrimoniales que aparecen en Europeana. Para quien no esté familiarizado con Europeana, Europeana es un gran agregador cultural donde distintas instituciones culturales van contribuyendo con sus datos y con sus registros. La cuestión es que muchas veces la contribución de esos registros se hace en el idioma de procedencia del país. Vamos a suponer, por ejemplo, pues que estamos trabajando o que pensamos en instituciones culturales de Polonia, pues buena parte de esos registros culturales van a estar en polaco. Claro, si esos registros culturales lo dejamos en polaco, en la capacidad para acceder o para descubrir, ¿no? Para recuperar esa información, queda muy limitada a las personas que hablan polaco. Entonces, una manera de amplificar el acceso, de amplificar la capacidad de descubrir y de recuperar ese patrimonio es lo que hace este proyecto, que es traducir cientos de miles de metadatos y de etiquetas al inglés, dando por hecho, bueno, que el inglés es la lengua franca y que por tanto, bueno, hay una mayor posibilidad de recuperar ese patrimonio si está en inglés, porque, bueno, hay más personas que hablan en inglés en Europa que hablen en polaco. Y realmente esto es así, es decir, este proyecto amplifica la capacidad para acceder a determinados bienes patrimoniales. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que este proyecto parte de una asunción importante, y es que todos hablamos inglés en Europa, cosa que no es así, y que todos tenemos el mismo nivel de inglés, cosa que tampoco es así. Por tanto, a partir de esta asunción, el proyecto de una manera implícita y sin darse cuenta está privilegiando determinados accesos o determinados contextos geopolíticos que tienen más dominio o más conocimiento del inglés. Y al mismo tiempo implica un reconocimiento implícito de la hegemonía lingüística del inglés, porque no se les ha ocurrido hacerlo en el español, sino en inglés. Y esta hegemonía lingüística del inglés en realidad es una forma de colonialismo cultural. El proyecto amplifica de una manera efectiva el acceso al patrimonio cultural, lo hace. ¿Tiene también embebidas estas problemáticas de colonialismos culturales? También. Por tanto, cuando nos confrontamos con este tipo de proyectos y en la evaluación de este tipo de proyectos, tenemos que tener en cuenta esa doble dimensión, ¿vale? Para que esa idea de nuestro pensamiento crítico como analistas culturales que somos no se nos olvide nunca. Y el otro proyecto, que a veces es un proyecto muchísimo más sofisticado, es el gemelo digital que hace Microsoft en colaboración con esta empresa también de conservación del patrimonio, ICONEM, y con el Vaticano, por supuesto, que es el que da los derechos para poder construir una réplica exacta de la Basílica de San Pedro utilizando reconstrucción fotogramétrica. La reconstrucción fotogramétrica lo que consiste es en eso, en crear una réplica exacta en 3D de la Basílica de San Pedro mediante fotografías. En este caso se utilizaron nada más y nada menos que 400.000 fotografías de altísima resolución. Por tanto, para poder hacer esta reconstrucción digital, y mientras tanto podemos ir viéndola en la siguiente diapositiva, que tiene aquí un pequeño vídeo, para poder hacer, digamos, esta reconstrucción se tuvo que utilizar sistemas de inteligencia artificial que, bueno, pues mediante reconocimiento de patrones, pues pudieran al final reconstruir todo este puzzle y tuviésemos el digital twin, ¿no? el modelo digital de la Basílica de San Pedro. Una vez que tenemos este modelo digital, pues se pueden hacer distintas cosas para amplificar el acceso al patrimonio. Por ejemplo, pues estas exploraciones virtuales
en realidad virtual, que, bueno, yo la he visto en distintas páginas web, pero la que estoy mostrando es la página web oficial del proyecto, donde podemos hacer distintos tours, podemos ver, digamos, con una gran precisión de detalle distintos elementos de la basílica, sin tener incluso que estar allí, digamos, en Roma, propiamente dicha, e incluso a veces con una, bueno, pues con una capacidad de detalle mucho mejor que si la viésemos in situ, ¿no? Como por ejemplo podemos ver, ¿no? En este alto relieve que lo podemos hacer zoom, acercarnos. Y luego también hay una cuestión interesante en estos sistemas y es que son interesantes y son útiles para la conservación, porque la capacidad de los sistemas de inteligencia artificial para detectar patrones, pues hace que detecte irregularidades en la propia construcción que avisan o hablan de pequeños elementos o problemas de conservación, pues por ejemplo teselas pequeñitas, en mosaicos que se habían caído y que resultan pues más difíciles de percibir por el ojo, pequeñas también fisuras en la construcción, es decir, que aportan un conocimiento interesante también para procesos de conservación. ¿Cuál es la cuestión que podríamos de alguna manera problematizar aquí? Bueno, pues que nos encontramos con una intervención patrimonial como gran estrategia de marketing de los grandes oligopolios tecnológicos que de hecho ahora mismo están en un punto están, digamos, en cuestión justamente por la gran acumulación de poder tecnológico, económico, político, también simbólico que están acumulando y bueno, como ocurre siempre, pues se utiliza el patrimonio cultural y la cultura como elemento o estrategia de autolegitimación. Y luego hay otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta, que es aquí hay un principio de contradicción discursiva, es decir, es un proyecto que se presenta y se autoproclama como un proyecto para incrementar la inclusión y para incrementar el acceso de las personas con respecto a este patrimonio en concreto, a esta basílica, y sin embargo conculca el principio de sostenibilidad porque para poder computar 400.000 imágenes a altísima resolución, pues hace falta una capacidad de cómputo enorme. De hecho, pues solamente se puede hacer con la capacidad de cómputo que tiene Microsoft. Y cuanto más capacidad de cómputo, pues más recursos se consumen, más agua hace falta, más CO2 se comunica ¿no? Se transmite a la atmósfera, con lo cual muchas veces estos discursos contradictorios que tenemos en estos proyectos de patrimonio mediados por inteligencia artificial, pues también tenemos que tenerlos en cuenta. De hecho, para poder trabajar en el ámbito del patrimonio inteligente, es decir, patrimonio mediado con sistemas de inteligencia artificial, no hace falta tener proyectos tan sofisticados como este. Es decir, podemos tener ejemplos mucho más de nuestro día a día que podemos implementar en nuestras organizaciones, como digo, con no una gran sofisticación tecnológica, sino utilizando, de hecho, los modelos de inteligencia artificial que ya existen. Y aquí pongo pues unos cuantos ejemplos de otros muchos que podríamos poner. Por ejemplo, pues un pequeño museo crea un chatbot, ¿no? Que responde a preguntas sobre sus piezas. Un museo puede generar resúmenes en lectura fácil para personas con dificultad cognitiva o se puede subtitular y traducir vídeos en distintas lenguas cooficiales del Estado, con lo cual también se promueve las distintas identidades lingüísticas. Se pueden crear audiodescripciones con IA para personas ciegas o, por ejemplo, un museo puede sugerir piezas relacionadas según estilo y tema para enriquecer recorridos o unidades didácticas y hacer recorridos más individualizados o, por ejemplo, proponer itinerarios de 45 minutos según intereses y accesibilidad del visitante o, por ejemplo, detectar, que esto es muy común en los museos, áreas infrarrepresentadas en la colección y luego pues sugerir piezas, digamos, para poder reequilibrar los relatos o los recorridos o, por ejemplo, pues proponer un avatar que interprete con lenguaje de signos las informaciones que aparecen en las distintas salas o eso también creo que es muy interesante, proponer rutas de baja estimulación y pues horarios más tranquilos para personas neurodivergentes. Es decir, que todo esto se puede hacer con modelos de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué nos hace falta? ¿Nos hace falta mucha tecnología? No. ¿Qué es lo que se exige aquí? Primero, un conocimiento cabal de cuáles son las necesidades de acceso y de mediación cultural, es decir, qué necesitamos para hacer el patrimonio más accesible y más comprensible. Y eso no es un conocimiento técnico, eso es un conocimiento específico del dominio cultural
que no podemos delegar ni en ingenieros informáticos, ni en científicos de datos, ni en expertos en inteligencia artificial. Eso es un conocimiento específico del campo cultural y al que, por otra parte, tampoco podemos renunciar. Es decir, cuando implementamos un proyecto de IA, no es encargarle a una empresa que viene de fuera que nos va a hacer un recorrido con inteligencia artificial. En todo caso, lo haremos conjuntamente y lo haremos colaborativamente, pero no se trata ni de renunciar a nuestro conocimiento propio del campo cultural ni, por tanto, llevar a cabo estos procesos, ¿no?, de delegación. Ahora bien, ¿qué es lo segundo que sí que se hace falta también? Pues un conocimiento cabal de cuáles son los modelos, cuáles son los sistemas de inteligencia artificial, qué podemos hacer con ellos, cuáles son las problemáticas de utilizar de unos y otros, y ahora hablaremos un poquito también de esta cuestión, y para eso sí que hace falta una formación complementaria, pero afortunadamente el ecosistema de formación cada vez es más amplio, cada vez hay más másteres, más microcredenciales como esta, titulaciones propias, es decir, que el ecosistema de formación va ampliándose cada vez más, y eso sí que es una responsabilidad que nosotros tenemos como gestores culturales, como personas que trabajamos en el campo cultural, porque necesitamos un conocimiento, como digo, cabal para poder dialogar con la otra parte, ingenieros informáticos, científicos de datos, expertos en inteligencia artificial, y poder implementar proyectos que realmente sean colaborativos y no de delegación. Bien, ¿cuál es uno de estos derechos culturales sobre los que tenemos que pensar? Pues uno de ellos es justamente la autoría. La autoría, que implica el derecho de la atribución y el derecho del reconocimiento de lo que estamos haciendo, es decir, de los saberes que nosotros compartimos y de los saberes que nosotros proporcionamos a lo que estamos produciendo con inteligencia artificial. Tenía aquí una instalación de Adam Basanta que yo utilizo muchísimo para explicar cuál es la complejidad a la que nos confronta a los sistemas de inteligencia artificial y, en realidad, los sistemas computacionales en su generalidad. Aquí lo que nos propone Adam Basanta es un sistema casi de autogestión. Por una parte, no sé si lo veis bien, ¿sí está por aquí? Sí, aquí hay un sistema de dobles escáneres que están enfrentados unos contra otros, que de manera automática van escaneándose mutuamente. Los resultados de esos escaneos se mandan automáticamente a un sistema de software que está aquí, me parece que está aquí el ordenador. Ese sistema de software algorítmicamente va cotejando los resultados del escaneo de los escáneres con una base de datos previamente implementada de obras de arte contemporáneo, y cuando detecta una similitud importante entre la pieza aleatoria resultante del escaneo y alguna pieza de las que se encuentran registradas en esta base de datos, piezas de arte contemporáneo, guarda, digamos, esa imagen y a veces decide y la imprime también de manera automática, la manda a una impresora, que es esta que tenemos aquí, y se imprime. Claro, aquí la pregunta que plantea Adam Basanta es: ¿quién es el autor de todo esto? El autor es la persona, el artista que lo diseña, el autor es quien diseña el software, el autor es qué agencia tiene el propio software que está decidiendo cuáles son las imágenes que se guardan y no se guardan. Es decir, ¿dónde está aquí el autor? En realidad, lo que nos confronta es con una especie de ensamblaje que llamamos tecnohumano, donde la decisión está distribuida y, por tanto, donde también la autoría está distribuida. Es decir, aquí lo que nos encontramos es un conjunto de entidades que están decidiendo y que están trabajando al mismo tiempo para, al final, producir un resultado final, ¿vale? Esto es lo que nos confronta esta pieza artística de Adam Basanta, con el concepto de autoría distribuida, a la que ahora volveré. ¿Cuáles son entonces las capas que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con sistemas de inteligencia artificial? Pues, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta los datos con los que estamos trabajando, tanto los datos con los que se han entrenado los modelos que estamos utilizando, como los datos que utilizamos como puerta de entrada para generar lo que queramos generar. Pues, por ejemplo, si queremos generar una pieza en lectura fácil de un audio que forma parte de nuestro archivo sonoro, pues esa pieza también forma parte de todo este sistema. Por supuesto, el prompt, que es la instrucción que estamos dando para finalmente tener la pieza generativa que queramos, el texto, una imagen, un audio, lo que sea. Por supuesto, también los modelos, que tienen, digamos, su propio diseño, sus propias lógicas de funcionamiento, y que también forman parte de todo este ecosistema, de todo este, como llamamos, ensamblaje tecnohumano, y la pieza final,
que es lo que producimos finalmente y que también, bueno, pues tiene que ser licenciada y tiene que tener una autoría concreta, ¿no? Tiene que estar acreditada de una determinada manera. Todas estas capas son las que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con sistemas de inteligencia artificial. Por eso hablamos de una autoría distribuida y una autoría por capas. Es decir, tenemos que tener en cuenta quién diseña el prompt o las instrucciones, el modelo que está generando, quién ha diseñado y desarrollado ese modelo, quién revisa o edita el output generativo, porque al principio pues tenemos o el sistema puede generar algún tipo, digamos, de texto o de audio o de primer borrador sobre el cual nosotros luego tenemos que revisarlo y tenemos que editarlo. Y quién crea la pieza original que nos sirve de como output de entrada para luego generar o para luego desarrollar esa pieza generativa. Es decir, que la autoría, cuando hablamos, digamos, en este contexto, es un problema de reflexión teórico-crítica, es decir, ¿dónde está el autor? Los sistemas de inteligencia artificial pueden ser autores o no pueden ser autores. Es un problema también jurídico-legal, es decir, a quién corresponde el copyright, ¿no? De todas estas piezas, y de hecho este es algo en el que el ámbito jurídico legal está ahora mismo trabajando, pero también es un problema de derechos culturales, es decir, a quién le reconocemos la autoría y la contribución y lo que llamamos los derechos morales, es decir, nuestro derecho a que se nos reconozca las atribuciones y las contribuciones que hacemos, en este caso, pues a estos proyectos de inteligencia artificial. Es decir, que la autoría también forma parte de estos derechos culturales. Y la cuestión es que en este escenario complejo la autoría no desaparece, sino quizás esa sería, digamos, como la frase, ¿no?, con la que nos podemos quedar. La autoría no desaparece, sino que se complejiza y debe documentarse en esa complejidad, de manera que todos los participantes se vean reconocidos, se atribuya lo que cada uno aporta y por lo tanto podamos respetar los derechos culturales. Por eso hablamos de autoría distribuida. Si no reconocemos esto, corremos un doble riesgo. Por una parte, corremos el riesgo de invisibilizar a los autores humanos o a las colectividades que están participando tras una etiqueta tipo hecho por inteligencia artificial, ¿no? Que a veces nos encontramos hecho por inteligencia artificial, con lo cual bajo esa etiqueta de hecho por inteligencia artificial, pues acaba borrando o disolviendo la autoría humana, es decir, sacamos al humano del flujo de producción cultural y de conocimiento. Y luego se produce otra cosa que llamamos de simetrías de valor, es decir, bajo esa etiqueta de hecho por IA, al final es la institución. Bueno, que se le ha ocurrido esta idea de hacer esto hecho por IA, la que capitaliza el prestigio, la que capitaliza el impacto, mientras que las personas, las comunidades, los curadores, los conservadores que están proporcionando los conocimientos, el expertizaje, las ideas para que todo esto suceda, pues al final prácticamente apenas figuran. Por tanto, asistido por IA o mediado por IA no borra o no debería borrar la autoría humana y no podemos confundir coparticipación, asistencia, etcétera, con sustitución. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva os propongo una propuesta de plantilla de crédito para que todas estas partes, todas estas capas que forman parte de cualquier proyecto de inteligencia artificial se vean o se sientan reconocidas o se sientan atribuidas. Esto no es ni mucho menos normativo, yo no lo he sacado de ningún reglamento ni de ninguna directiva, bueno, pues es una propuesta entre otras muchas, ¿no? Donde tenemos contenido asistido por IA, donde citamos el modelo y citamos la versión, citamos al diseñador de prompt, citamos al editor de la primera pieza o de la primera salida generada por el prompt, citamos en su caso a la comunidad de expertos que han contribuido a validar pues, ese output o ese resultado, fecha, fuentes y por supuesto licencia a la que ahora voy a volver, ¿vale? Es decir, lo ideal sería que en cada institución, en cada organización se consensuara una propuesta de plantilla de crédito para que todas las partes que participan en estos proyectos, como digo, se sientan reconocidas y se sientan atribuidas en los saberes que han proporcionado en cada caso. Bien, otra cuestión directamente ligada a la autoría son las licencias. Yo sé que cuando hablamos de licencias y los que trabajamos en el campo cultural, pues esto a veces pues, nos resulta muy pesado, nos resulta muy burocrático, nos resulta muy técnico, a veces un lío, pero es fundamental trabajar con licencias porque
la licencia lo que nos permite, como pongo ahí en la diapositiva, es convertir la autoría en responsabilidad compartida y hacer efectivos los derechos culturales, porque la licencia es lo que nos permite saber qué es lo que podemos hacer, con quién, cuándo, cómo y para qué, ¿no? Por tanto, la cuestión de las licencias es fundamental. Una definición, pues, de licencia podría ser esta, el puente operativo entre la autoría, los derechos culturales y los usos reales que podemos hacer con ese patrimonio. Igual que ocurre con la autoría, que tiene que ser distribuida y por capas, pues también la licencia tiene que ser multicapa, es decir, la tenemos que poner por capas, porque cada uno de estos elementos que estamos generando tiene su propia licencia. Entonces, aquí hay que ser cuidadosos para poder distinguir cuáles son las licencias que corresponden a cada uno de estos elementos y a cada una de estas capas. Aquí os pongo un ejemplo, ¿no? Que quizás se pueda ver de una manera un poquito más clara. Vamos a suponer que un museo publica la ficha de una obra en dominio público y también su reproducción fotográfica, y luego publica un texto en lectura fácil para personas con problemas cognitivos, con dificultades cognitivas, generado con un sistema de inteligencia artificial, y además para poder enriquecer toda la información sobre esa pieza, pues publica metadatos y publica datasets complementarios. Vale, pues un modelo de cómo podríamos licenciar por capa es este que se encuentra aquí. Podríamos decir que la obra original se encuentra en dominio público, que la foto es Creative Commons, pero que tiene que estar reconocida y que tiene que estar atribuida y referenciada al museo, que los metadatos los podemos reutilizar y los podemos remezclar con otros conjuntos de datos para la producción de más valor cultural, que igualmente los datasets igualmente los podemos integrar en otras bases de datos, y que el texto final que estamos produciendo pues también es Creative Commons, que lo podemos reutilizar, pues no sé, pues por ejemplo, pues para fichas escolares o para guías, etcétera, ¿no? Es decir, este podría ser un ejemplo de cómo podemos licenciar cada una de estas capas, cada uno con sus licencias específicas, ¿vale? La cuestión es que cada una, digamos, estas capas de licencia tienen que ser respetadas, y el uso final que se haga de toda la pieza, digamos, de todo el objeto, de todo lo que hayamos producido con IA generativa, pues tiene que respetar, digamos, en su conjunto cada una de estas licencias. Aquí en esta diapositiva os dejo una mini guía de licencias, por si alguno no está familiarizado con estas cuestiones, bueno, pues si os sirve también entre la documentación que podáis manejar. Y hay otro, digamos, la tercera parte que quería comentar hoy son otros dos conceptos que están íntimamente relacionados con los derechos culturales, que son los conceptos de justicia y de soberanía de datos. Nuevamente propongo dos definiciones operativas para explicar qué es justicia de datos y qué es soberanía de datos. La justicia de datos, que sería la recolección, el procesamiento y el uso de datos respetando la equidad, es decir, que sean equitativos, no discriminatorios y que rindan cuentas ante las personas y comunidades a quienes esos datos están afectando. Y la soberanía de datos es el derecho que tienen las comunidades a controlar cómo se recolectan, describen, comparten y reutilizan sus datos y saberes, incluyendo, y esto es muy importante, el derecho a decir que no y a revocar permisos. Esto es fundamental. Un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un archivo, trabajamos en un archivo histórico que está utilizando IA para etiquetar retratos, y pues ese sistema de inteligencia artificial por reconocimiento de patrones empieza a aplicar etiquetas étnicas estereotipadas, con lo que eso supone, ¿no?, de prejuicios a la hora de enfrentarnos con distintas comunidades y con distintos retratos. O vamos a suponer, por ejemplo, que un museo quiere generar subtítulos en las lenguas cooficiales de su colección, pero ahora resulta que el sistema confunde topónimos con términos artísticos locales. ¿Qué ocurre? Que si no se verifica, esa mala traducción acaba invisibilizando identidades lingüísticas, porque esos términos no aparecen, y además produce accesos desiguales, porque hay personas que no van a poder, digamos, encontrar en su lengua el patrimonio cultural que están buscando. Entonces, en este caso concreto, cuando, por ejemplo, se prioriza reducir la carga de trabajo, los procesos de optimización, porque efectivamente todo esto nos permite trabajar de una manera mucho más rápida, etiquetar mucho más rápido todas nuestras colecciones, pero a costa
de un grupo concreto, de una lengua, de una identidad, de un territorio, entonces ahí decimos hay un problema de justicia de datos. O vamos a suponer otro ejemplo. Tenemos un museo que va a transcribir y a traducir grabaciones de cantos rituales, es decir, de patrimonio inmaterial. Por supuesto, a la hora de transcribir y traducir estas grabaciones de cantos rituales, estos cantos, es decir, los archivos, van a ir alimentando los sistemas de inteligencia artificial que a su vez pueden remezclar voces, estilos, generar piezas nuevas. Si no tenemos el consentimiento de la comunidad, esto se hace sin control comunitario. Por tanto, si una comunidad no puede decir no, o no puede revisar, o no puede retirar sus datos, o no puede dar su consentimiento sobre qué se hace con esos datos, aquí nos encontramos con un problema de soberanía de datos. ¿Qué ocurre? Que la inteligencia artificial amplifica todos estos problemas. ¿Por qué los amplifica? En primer lugar, por escala y velocidad. Es decir, no es lo mismo etiquetar a mano pues, unos cuantos registros que etiquetar miles y miles de registros al día. Con lo cual, pues los prejuicios embebidos que puedan estar en distintas etiquetas que estamos utilizando, pues efectivamente se amplifica. Hay un problema de opacidad técnica. La escala con la que se entrenan y generan estos modelos hace muy, muy difícil, de ahí también el problema de trazabilidad y el por qué es importante mantener la trazabilidad, hace muy difícil detectar si hay sesgos, detectar si hay usos consentidos, detectar si hay elementos culturales que son sensibles, con lo cual esto hace, como digo, muy difícil de rastrear. Por otra parte, estamos hablando de elementos generativos, como decimos, es decir, de elementos que están generando piezas nuevas a través de datos culturales. Y estas derivaciones pueden dar lugar a procesos de apropiación y de descontextualización, es decir, procesos a lo mejor de banalización o de uso no apropiados pues de esos datos que procedían de cantos rituales, que son datos sensibles que pertenecen a una comunidad, a una colectividad en concreto. Y luego hay otro problema también, que es lo que llamamos, bueno, el efecto red, por supuesto, es decir, si son datos que luego vamos a reutilizar en otros catálogos, en otros proyectos, pues todos esos, bueno, por ejemplo, en el caso del ejemplo que he puesto anteriormente, de que estemos identificando con etiquetas de estereotipos étnicos determinados retratos, si luego se lo vamos a reutilizar en un montón de catálogos, pues efectivamente se produce un efecto red y el daño se propaga. Y luego tenemos otro problema de datos sensibles inferidos. ¿Qué quiere decir esto? Que los sistemas de inteligencia artificial trabajan por inferencia, es decir, a partir de datos pueden, y a partir del reconocimiento de patrones de datos, pueden inferir información, puede inferir conocimiento que no se encuentra explícitamente en los objetos culturales o los datos culturales con los que estamos trabajando. Entonces, imaginémonos, por ejemplo, que estamos trabajando con un archivo de determinados colectivos que están etiquetados de una determinada manera, donde nos hace explícita la identidad de esos colectivos. Pero el sistema de inteligencia artificial, mediante reconocimiento de patrones, puede inferir la identidad de esos colectivos y los etiqueta automáticamente. Pero resulta que no tenemos el consentimiento para hacer pública la identidad de esos colectivos y, sin embargo, el sistema lo está haciendo, lo está infiriendo y lo está haciendo de manera automática. Con lo cual, ahí también volvemos a tener un problema de derechos culturales, con lo cual tenemos también que ser muy cuidadosos con los datos que de una manera automática infieren los sistemas de inteligencia artificial y ser conscientes si tenemos o no tenemos los permisos para poder hacer públicos esos datos inferidos. ¿De qué se trata? De lo que se trata es de implementar estrategias que nos permitan alinear el uso de la inteligencia artificial con justicia y soberanía de datos. Algunos ejemplos que podemos, algunas estrategias que podemos implementar, pues por ejemplo, codescripción con comunidades, es decir, no usar los datos sobre las comunidades sin ellas, sino que les invitamos a describir, a contextualizar y a corregir lo que el sistema propone. Y esto convierte la participación en un derecho efectivo y además contribuye a mejorar la calidad del modelo y de las piezas que estemos generando. Por supuesto, incluir consentimiento informado y revocable, incluir avisos
contextuales, es decir, avisar cuando estamos tratando con contenidos delicados, contenidos sensibles, enlazar a fuentes, enlazar a contextos para que tengamos una visión y un conocimiento más contextualizado de los datos culturales con los que estamos trabajando, porque esto protege la integridad y la dignidad cultural y evita también simplificaciones, banalizaciones o usos inapropiados de esos datos, incluir rutas de reparación, es decir, la posibilidad de corrección o de retirada, porque reparar también forma parte del derecho a participar y decidir, evitar la publicación de o proteger datos sensibles, consensuar, por ejemplo, vocabularios con las comunidades, es decir, crear equipos de trabajo con las comunidades para ver ellos cómo se autoperciben, cómo se autorrepresentan y entonces consensuar vocabularios para poder describir o etiquetar este patrimonio cultural y, por supuesto, desarrollar paneles de transparencia en nuestras instituciones, donde además de que sea transparente todo, digamos, en lo que ha consistido este proceso, podamos incluir informe de correcciones periódicas. Bueno, la frase, ¿no?, con la que nos podemos ir también es esta. Solo de esta manera pues podemos amplificar el acceso y la comprensión a través de sistemas de inteligencia artificial sin vulnerar el derecho de las personas pues, a dar forma y decidir sobre su patrimonio, que como decíamos antes es fundamental, ¿no?, como parte de los derechos culturales. Bien, tenía aquí un caso de estudio donde todo esto se desglosa, pero lo voy a dejar aquí, me lo voy a saltar ahora para irme a la última parte que quería ver hoy, porque ya sé que voy muy mal de tiempo y lo podríamos recuperar después, si a María le parece bien, o si no, también lo podemos comentar. En la en el tiempo de debates y preguntas. Esta es la última parte que quería desarrollar hoy, ¿no? Que también es una parte muy práctica, es decir, vale, todo esto de los derechos culturales está muy bien, todo esto, digamos, tenemos que tenerlo en mente cuando implementamos proyectos de inteligencia artificial en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones, pero vale, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Es decir, ¿cómo lo hacemos esto real? Pues aquí tenemos una estructura de políticas mínimas, ¿vale? Es decir, no se trata tampoco de desarrollar grandes modelos de gobernanza, porque muchas veces esto nos resulta inmanejable y al final no los llevamos a cabo, sino pequeños gestos que podemos implementar en nuestras instituciones, algo así como una especie como de gobernanza ligera, pero real, porque al final son gestos simples que realmente podemos aplicar. Y yo propondría tres fases o tres dimensiones. Primero, tenemos que hacer un inventario para saber qué tenemos y qué hacemos. Dos, registro, que es la trazabilidad para poder explicarlo. Y tres, aprobaciones para poder publicar lo que estamos generando con garantías. Entonces, el primero, lo que tenemos que preguntar es, ¿qué datos tenemos? Es decir, ¿cuál es nuestro material? Pues qué datos, qué colecciones, qué metadatos, qué imágenes, qué audios, si hay consentimientos asociados a todos estos materiales, modelos, es decir, qué modelos tenemos, cuáles son sus versiones, etcétera. Y luego, qué tareas queremos o para qué tareas vamos a utilizar estos modelos. Y tareas concretas, subtitular, traducir, buscar, clasificar, generar textos, ¿vale? Con lo cual, con este inventario tenemos un conocimiento fehaciente de qué es lo que tenemos, qué estamos haciendo y para qué estamos utilizando cada uno de estos modelos. Claro, el registro es lo que nos permite, digamos, pues la trazabilidad, es decir, qué tenemos que guardar, los prompts con su autor y los cambios, las versiones del modelo que estamos utilizando y los resultados, los distintos resultados que vamos obteniendo, por supuesto las fuentes de información y las métricas o las estrategias que estemos utilizando para evaluar la calidad de lo que estamos generando. Y luego, tres capas de aprobación. Por una parte, la curaduría de contenidos, que es pues, para asegurar pues, la rigurosidad, la precisión de los relatos que estamos o de las piezas que estamos generando y también para que alguien garantice y que esté pendiente de la integridad cultural, es decir, del respeto a todos estos derechos culturales de los que hemos hablando. La capa legal para verificar que tenemos todas las licencias y cada una de esas capas respeta las licencias correspondientes y luego verificar que lo que estamos generando es accesible para la comunidad, ¿vale? Por tanto, inventario para saber qué hacemos, registros para poder explicar y tener un registro de trazabilidad y aprobaciones para poder publicar con garantías. Aquí os dejo también
una lista, una plantilla de comprobación que puede funcionar como una especie de checklist que podemos ir revisando para ver si efectivamente nuestro proyecto cumple, digamos, con todos estos requisitos, es decir, si es un proyecto de finalidad pública, es decir, con un beneficio cultural esperado, si tiene base legal, con sus licencias por capas, si tenemos registrada la procedencia y la calidad, es decir, si tenemos métricas para poder evaluar el impacto y la calidad de lo que estamos haciendo, si tenemos registrados los modelos, las versiones, las políticas de uso de cada uno de estos modelos, sus límites, si tenemos implementado estrategias de revisión y retirada, estrategias de participación y, por supuesto, estrategias de trazabilidad, ¿vale? Toda esa plantilla nos puede servir a modo de checklist. Y lo último que tendríamos que tener en cuenta en este modelo mínimo de gobernanza son las herramientas para poder implementarla. Y aquí tenemos que tener tres cosas en mente. Por una parte, los estándares, que es lo que nos va a garantizar la interoperabilidad. Sobre estándares podríamos montar un webinar en concreto, no me voy a detener por tanto, simplemente he puesto aquí los principios FAIR que todos tenemos que respetar, es decir, que sean encontrables, que sean accesibles, que sean interoperables y que sean reutilizables, porque la interoperabilidad es lo que nos permite justamente la reutilización, la compartición de lo que estamos haciendo y la reutilización en otros contextos para seguir generando valor cultural con estos datos y con estas piezas generativas sobre las que estamos trabajando. Selección de modelos en el que me voy a detener ahora un minutito únicamente para señalar algunos criterios que tendríamos que tener en cuenta a la hora de seleccionar los modelos y luego integración y auditoría, que es lo que hemos dicho, ¿no? Establecimiento de métricas para poder auditar el impacto y el valor cultural de lo que estamos haciendo, porque sin métricas pues no se puede auditar nada y si no hay auditoría, como pongo ahí, no hay confianza y si no hay confianza pues los derechos culturales se quedan en el papel mojado y por supuesto tener un panel público de transparencia donde podamos ver las distintas versiones, las correcciones que se han hecho, los derechos de revocación, etcétera. Criterios que podemos manejar para elegir modelos de inteligencia artificial, pues algunos de ellos que son los que he puesto aquí, que también puede funcionar a modo de checklist. Privacidad por diseño, es decir, que no retienen datos sensibles o al menos no los aíslan, que sean trazables, es decir, que conozcamos su versión y podamos registrar cambios, que sean compatibles con nuestras licencias y con la ley aplicable, que eso es fundamental, que tengan controles de seguridad para evitar usos prohibidos. Fundamental, que tengan un coste asumible, incluido el mantenimiento y la revalidación, porque luego esto hay que mantenerlo. No se trata únicamente de generar algo, de implementar un proyecto de IA generativa y ya está. Luego eso hay que mantenerlo. Y ese coste hay que incluirlo también. Y, por supuesto, que sean modelos que ayuden a la accesibilidad, que, entre otras cosas, es de lo que estamos hablando. Y la última diapositiva, pues, es un resumen de todo esto. Es decir, nuevamente, pues, una pequeña plantilla que nos puede ayudar a ver, digamos, si nuestro proyecto de inteligencia artificial se alinea o no se alinea con lo que tiene que cumplir, como decíamos al principio, un proyecto de patrimonio inteligente que tiene que articular tecnología, datos, gobernanza, derechos, responsabilidad, acceso, calidad y evaluación y trazabilidad, ¿vale? Pues, María, yo lo dejaría aquí si te parece bien, y podemos ir a la parte de comentarios, preguntas. Sí, bueno, muchísimas gracias, me escucháis bien, ¿no? Estaba aquí pendiente de que terminara. Muchas gracias a ti, Nuria, por la generosidad con la que nos has compartido el contenido. Te agradezco también la premura porque es verdad que, bueno, la idea de estos webinars era hacer, ¿no?, sesiones muy breves, muy ágiles, pero claro, es que este tema es complejo. Era todo un reto sintetizarlo en este tiempo, entonces nos hemos sobrepasado, pero yo creo que en un límite bastante razonable iba, María Luz, iba corriendo porque yo me conozco y sí, va un poco corriendo, pero bueno, ahora podemos, al tiempo de preguntas y de comentarios, Vale. podemos detallar o podemos expandirnos en alguna cuestión que Vale, haya quedado. perfecto. Pues mira, vamos, para los que, como habéis ido incorporando a algunas personas un poquito más tarde, bueno, lo comentábamos al principio de la sesión, tenéis un chat al que podéis escribir. Nosotros estamos pendientes aquí, bueno, nosotras y el compañero Juan estamos pendientes aquí de las preguntas que vayan llegando. Y si no, yo mientras, Nuria, yo tengo aquí un par de cuestiones
Bueno, a ver, hay una que es un poco más genérica que creo que puede servir un poco también de marco, ¿no? Por vincularlo, porque ya que estamos en una universidad, ¿no? Con estos retos formativos que nos trae la inteligencia artificial, en este caso, pues, en el ámbito que hemos expuesto, ¿no? Yo te preguntaría, ¿no? ¿Qué perfiles y qué competencias, que al final lo has estado comentando de otra manera en el webinar, ¿no? Pero qué perfiles y qué competencias profesionales tienen que tener las personas que se dediquen a esta gestión del patrimonio inteligente, ¿no? Pues es lo que he comentado casi al principio. Necesitamos y requerimos una formación híbrida, es decir, un conocimiento muy, muy cabal, muy específico, muy profundo de en qué consiste gestionar el patrimonio cultural, cuáles son las necesidades de acceso, cuáles son las necesidades de mediación, cómo se pueden hacer. Y luego un conocimiento de cuál, en el caso de que estemos hablando de uso de modelos generativos, de sistemas de inteligencia artificial, pues, ¿cuáles son los modelos? ¿Cuáles son los modelos? ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Cuáles son las problemáticas? ¿Cuáles son sus políticas embebidas? Es decir, tener un conocimiento adecuado de qué podemos hacer con ellos para cuando nos sentemos a dialogar con los expertos en IA, en ciencias de datos, en inteligencia artificial, en ingeniería informática, pues podamos discutir con ellos de tú a tú, digamos, en el ámbito de nuestras competencias, una formación híbrida. Yo siempre digo que cuanto más conocimiento del ámbito computacional tengamos, muchísimo mejor. Es decir, que si alguien puede aprender a programar con Python, aunque ahora ya casi no hace falta, porque lo podemos hacer también con sistemas de inteligencia artificial, pues muchísimo mejor, porque un conocimiento más profundo tenemos de las de funcionamiento de estos sistemas. Pero tampoco hace falta realmente tener ese conocimiento tan profundo, sino yo siempre digo lógicas de funcionamiento. ¿Cómo son los modelos? ¿Qué hacen? Y cuáles son las lógicas de funcionamiento que están detrás de estos modelos y cómo los podemos utilizar para nuestros proyectos. Y es importante lo de las lógicas de funcionamiento porque a veces nos quedamos un poco fascinados por lo que estos modelos pueden hacer. Y es verdad que pueden hacer muchísimas cosas. Pero si tenemos un conocimiento cabal de qué es la IA, qué es lo que implica, podemos plantearnos preguntas mucho más relevantes, como por ejemplo, ¿qué implica? Pues que tengamos respuestas que son absolutamente estadísticas y probabilísticas. Por ejemplo, es decir, ¿qué significa producir piezas culturales que están basadas únicamente en cálculo estadístico, en cálculos de probabilidad, en cálculo probabilístico? Pues esas son preguntas relevantes que en el campo cultural nos tenemos que hacer también. Totalmente. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta por aquí. Yo no veo ninguna. Bueno, te planteo mientras otra, porque sobre todo de la última parte que quizá has pasado así un poquito más rápido, una recomendación que seguro que conoce algún proyecto interesante, ¿no? Me parece que el tema de los repositorios de prompts, ¿no? Que lleva también ya unos años trabajándose y tal, ¿no? En repositorios en abierto, desde luego forma parte de ese conocimiento en abierto, ¿no? Tan importante, ¿no? Para los profesionales. Te iba a preguntar si conoces algún proyecto, si nos puedes recomendar alguna iniciativa que sea útil para los profesionales del sector, ¿no? En relación a repositorios de prompt, Sí. bueno, y es que, a ver, yo no soy muy amiga de los repositorios de prompt por lo siguiente, precisamente porque la lógica de funcionamiento de la IA es probabilística, un mismo prompt te puede generar resultados muy distintos. Entonces, lo que yo recomiendo y lo que sugiero es que nosotros mismos exploremos con los modelos los prompts que mejor funcionan para el objetivo concreto y específico que yo quiero conseguir. Pero a lo mejor un prompt que a ti te ha venido muy bien, pues por ejemplo, para hacer traducción automática Ujú. o para hacer lectura fácil o para hacer audioguías para personas invidentes, pues a lo mejor a mí no me funciona para mi proyecto, porque el resultado es probabilístico. Claro. Entonces, yo creo que es importante, más que tener un repositorio de prompt donde yo voy ahora, ¿no? Digamos, como si fuese una biblioteca, yo voy ahora y cojo un prompt, que lo tengo empaquetado para que me haga tal cosa, yo creo que lo mejor es entender cómo funciona la lógica de prompt, qué significa escribir un prompt, cuáles son las instrucciones que tengo que dar y por qué tengo que dar esas instrucciones en función de cómo funcione o cómo esté construido el espacio latente del modelo que estoy utilizando y con ese conocimiento elaborar yo el prompt para el proyecto concreto que yo necesito. Ujú. Vale. ¿Tenéis acceso al chat? Porque
me comentan, a ver, antes lo podéis ver por aquí, hay dos chats, tenéis que tener un acceso público para... hay dos chats, uno privado, ¿vale? Y otro público. Entonces, si no lo veis, me decís de alguna manera, ¿vale? Y hacemos pasar las preguntas. Yo creo que sí que debéis de poder verlo, ¿vale? Pero por si acaso es que me extraña que no haya ninguna pregunta. Vamos a ver, cosas del directo. Vale, esto está... Lo que te iba a preguntar, María, sí, los participantes se debéis de quedan poder verlo. Sí, dime. los participantes se quedan con el PowerPoint. Sí, lo que hacemos, ¿vale? Vamos, gracias por recordármelo, lo pensaba comentar al final. Lo que vamos a hacer va a ser, no sé en el tiempo de procesado y demás, pero os pasaremos la grabación, ¿vale? Con la presentación también en PDF y para que la tengáis. Lo digo sobre todo porque les puede interesar ver el estudio de caso concreto que me he saltado, pero les puede interesar ver porque está muy desglosado, les puede servir también como de plantilla o de esquema de cuáles son las fases o lo que podrían considerar o podrían tener en cuenta para llevar a cabo sus propios proyectos, ¿no? de patrimonio inteligente o de patrimonio mediado con IA, respetando los derechos culturales o siendo diseñado teniendo en cuenta pues soberanía de datos, justicia de datos, derechos culturales, etcétera, ¿no? Eso quizá pueda ser interesante también que lo tengan. Vale. Bueno, estoy viendo, vamos, el chat está habilitado para que podáis contestar, ¿vale? O sea que no, vamos, teóricamente no hemos tocado a nada, se debe de poner. De todas maneras, si no, nos vais comentando, ¿vale? Como podéis levantar la mano y os vamos dando turno de eso. Y os Mira. vamos. Lo que sí que os pedimos es muchísima brevedad, ¿vale? Porque vamos ya fuera de tiempo, entonces tenemos tiempo solamente para un par de preguntas. Luego, si os parece, como tenéis el contacto de innova.open@unia.es, ¿vale? Que ese correo lo veo directamente yo. Si se queda alguna cuestión por resolver que es concreta, yo sé que Nuria estará encantada. Me comprometo también a pasársela, porque es verdad que hemos tenido menos tiempo para preguntas, pero ya que hemos tenido la incidencia del chat, os doy acceso un segundito, que es que estoy viendo por aquí. Vale. Habías levantado la mano, me parece que era solo una persona. Te voy a dar acceso, Adelaida, si te parece, ¿vale? Te doy acceso al audio. Tienes audio, ¿no? En tu equipo. Ya debes de poder hablar. Hola. Ahora. Prueba a ver si te escuchamos. No te escuchamos. Hola. A ver. Y si lo escribe en el chat, ¿puede escribir en el No, chat? es que el chat es público. No sé por qué no Ah, lo porque aquí lo sí. estoy revisando la configuración y vamos, es público para... eh, 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 eh. Vale, debéis de poder escribir en el chat, ¿vale? Adelaida, no tienes micro, ¿no? Vale, escríbeme por el chat, ¿vale? Que te puedo yo trasladar la pregunta a un chat privado conmigo, te la he abierto, ¿vale? A ver si así puedes escribir, plan B, y la escribes por ahí, yo se la traslado a Nuria, ¿vale? Aunque no la veas, pero se la traslado. Te cierro el audio, ¿vale? Bueno, si mientras hay alguna otra pregunta, vamos a... Bueno, yo les puedo preguntar a ellos o mejor no. Pero sería muy Lo que pasa es No, que, claro, como hemos tenido aquí el tema con el chat, es que no sé lo que ha pasado, la verdad, porque, no. vamos, Sí, no, nunca, porque a nunca... mí me gustaría saber si alguno está trabajando con proyectos de IA o es la primera vez que Claro, se claro, asoman a claro. este campo.
Luego yo aprovecho también mientras para comentaros que luego cuando termine el webinar y os mandemos la grabación, os mandaremos una pequeña encuesta de valoración, ¿vale? Y ahí pues también cualquier comentario, ahí podéis en el campo, como os mandaremos un campo de observaciones, ahí pues podéis comentar esa experiencia que comenta Nuria. Vale, vos no veis el chat, no lo veis, pero en el correo que recibisteis, esa es la dirección, ¿vale? Yo estoy viendo aquí el chat, eh, vamos, operativo. Entonces, la dirección, vale, Miguel ha podido escribir. Si Miguel puede, el resto yo entiendo que debéis de poder. Es que quizá no lo veáis, lo tenéis abajo, ¿vale? Y es verdad que si a lo mejor estáis dentro de un chat privado, tenéis que volver atrás para ver el público, pero sí se debe de poder, porque Miguel ha escrito aquí y María Cobano, o sea que el chat está funcionando, ¿vale? Ya me extrañaba. Vale, innova.open, arroba, me decís si lo veis, ¿vale? Innova.open, arroba unia.es, ¿vale? Ahí está. ¿Vale? Entonces, ahí es la misma dirección a la que habéis... Lo digo porque como es el primer webinar del ciclo, a lo mejor no tenéis la dirección y tal, y puede ser, ha habido un par de personas que me han escrito que no les había llegado la comunicación porque llega a correo no deseado y tal. Quedaros con esa dirección, ¿vale? Por si os inscribís a algún webinar y en alguna ocasión no recibís, que sepáis que viene de ese remitente, lo podéis buscar, ¿vale? Ahí está. Vale, recibido. Bueno, podéis escribir en el chat, me quedo mucho más tranquila porque de verdad esto era un poco postergué y digo, no puede ser que no funcione el chat, que es lo más básico de la sala. Te están agradeciendo, Adelaida. Perdona que antes no te funcionaba el micro, pero si quieres puedes lanzar la pregunta por aquí, ¿vale? Y no te quedes con las ganas, por supuesto, de comentarlo si es algo que le quieras hacer llegar a Nuria. Bueno, le dejamos un minutillo por si tiene que escribirla. Y bueno, mientras aprovecho yo, ¿vale? Y os cuento, bueno, este es el primero del ciclo que, como os decía, estamos lanzando por primera vez en este 2026. La semana que viene, que es 27 de enero, tendremos otro webinar. En este caso, bueno, a manos de un tecnólogo también malagueño, Antonio Ortiz, donde, bueno, nos proporcionará algunas claves, ¿no? Sobre la inteligencia artificial, el cómo utilizarla, ¿no? En marco de trabajo para tareas de conocimiento y para contrarrestar, pues bueno, ya sabéis, ¿no? Aparte hoy Nuria ha hablado de sesgos, pero también la IA, pues otro de los grandes males son las alucinaciones, aunque cada vez menos, ¿no? Pero lógicamente pues también es algo a considerar, sobre todo cuando también se utiliza para gestión profesional y en el marco organizacional, ¿no? Y luego eso sería el día 27, luego, bueno, tenemos de otras temáticas, ciencias, transformación digital, sobre ciberseguridad, sobre microorganismos, también os puede interesar porque la temática es muy afín a hoy, microorganismos que conservan obras de arte, biolimpieza en patrimonio cultural, ese a cargo de Pilar Bosch Roig, el 11 de febrero y bueno, en la web de la universidad donde visteis este webinar en www.unia.es, dentro de estudiar en la UNIA, oferta académica, si buscáis webinars profesionales por Universidad Internacional de Andalucía, vais a ver toda la oferta. Entonces os animamos a que, bueno, si os ha gustado el formato y os ha resultado útil, que esa era la idea. De todas maneras, cuando ya os enviemos el correo con la grabación, también os lo Sí, de compartiré. hecho, María, perdona Sí. que te interrumpa, pero decía Adelaida, si pueden hacer preguntas cuando recibamos los PPT. Yo creo que ahí es cuando mejor van a ellos poder hacer preguntas. Por lo menos en mi presentación, en las diapositivas, están pensadas para que la tengáis. Bueno, las primeras son más, es decir, más de presencia de proyectos y eso, pero luego todas están pensadas para que la quedéis como herramienta de trabajo. Así, para que las tengáis como fichas, como checklists sobre las que podéis trabajar. Ya veréis que el proyecto, el estudio de caso, está muy desarrollado con las distintas fases, las distintas cosas que tendríais que tener en cuenta a la hora de implementar un proyecto para que queden bien recogidos los derechos culturales. Es decir, que yo creo que ahí es cuando, si lo revisan, cuando quizás puedan tener más preguntas. Yo digo, guardároslo como herramienta de trabajo porque yo lo he diseñado así para que lo tengáis, es todo muy esquemático y eso, con mucha estructura para que luego lo podáis reutilizar. Eso es. Adelaida, la experta en Nuria, no somos nosotros. Si hay alguna cuestión puntual y ella nos comenta que no le importa, yo
se la puedo trasladar y, bueno, en fin. Sí, No María, estaba previsto, la verdad, voy pero... contestando lo que va apareciendo en el... Sí, sí, Alma, sí, muchísimas. Muchísimas. Es más, la semana que viene, lo que pasa es que no es en streaming, es solamente físico. Tenemos justamente aquí en la Universidad de Málaga el 28 y el 29 de enero un simposio internacional sobre Generative Curation, es decir, curaduría de exposiciones, gestión de colección y archivos con inteligencia artificial. Y estamos muy contentos porque es un simposio que hacemos en colaboración, en el marco de la cátedra telefónica, en colaboración con el Centro de Estudios Visuales de la Universidad de Zúrich, que es una institución muy potente, financiada y apoyada por la Max Planck, por la Biblioteca Hertziana, y uno de los keynote lo va a dar Joasa Crisa, que es una de las comisarias que más ha trabajado con estructuras computacionales desde siempre y ahora con inteligencia artificial. Entonces, sí. Yo voy a presentar un par de prototipos que hemos desarrollado en el marco de nuestro grupo y 2 de ellos son con realidad inmersiva. Sí. Vale, bueno, pues tomamos nota porque, bueno, si tenéis la oportunidad de sumaros a estas iniciativas, la verdad que son súper interesantes. Aquí, bueno, aparte de agradecer, te preguntaban por si habría algún proyecto de inteligencia artificial aplicada a archivos históricos que pudiesen mostrar como ejemplo. Sí, Y hay muchísimo. Por ejemplo, creo que está recogido en la diapositiva de ejemplos, pero, por ejemplo, se puede utilizar sistemas de inteligencia artificial de reconocimiento automático de caracteres, por ejemplo, pues para transcripción de manuscritos, que hace mucho más accesible luego la recuperación de ese patrimonio, o, por ejemplo, una vez que están transcritos, se puede luego aplicar sistemas de IA, que eso está son modelos que ya están muy testeados y son muy comunes de reconocimiento de entidades. Entonces, por ejemplo, pues si tenemos una colección de manuscritos, los podemos navegar a partir de las personas que se nombran o a partir de los lugares que aparecen identificados o a partir de instituciones, sí, pues las entidades que aparecen nombradas, ¿no? Las distintas objetos culturales, por ejemplo, que se nombra también, en nuestro caso nos interesa muchísimo, las piezas artísticas que se nombran. Entonces, todos esos manuscritos, toda esa colección de textos se puede navegar a partir de las entidades nombradas, que eso ya te digo, que es que eso es ya como nosotros solemos decir, eso ya estaría resuelta en el ámbito de la inteligencia artificial, sí. bueno, antes comentabas con Alma, ¿no? Te preguntaba por el tema alguna experiencia que comentar sobre el uso de la IA para generar exposiciones con realidad virtual. No sé si quieres comentar algo más aparte de lo que ya le decía antes. Sí, por ejemplo, en nuestro caso concreto, uno de los proyectos que vamos a presentar con IA discriminativa, la que yo he comentado al principio, visión por computadora, lo que hicimos fue reorganizar todo un campo cultural y de imágenes. Y en vez de clasificarla como se clasifica normalmente en un catálogo, lo que hicimos fue utilizar un sistema de visión por computadora para clasificarla y reordenarla de acuerdo con criterios visuales, con patrones visuales. Y luego eso lo reconstruimos en un espacio en 3 dimensiones, un proyecto de realidad virtual e inmersiva, con lo cual realmente uno va transitando esto que es un espacio computacional, porque en realidad la distancia que existe entre las imágenes es una distancia matemática, no es una distancia simbólica, son conexiones matemáticas que existen entre las imágenes, uno lo va transitando físicamente, con lo cual es una manera de subjetivar todo lo que de computacional hay en estos espacios, ¿no? Otros sistemas, por ejemplo, lo que pasa, hay un problema que es el que nosotros nos estamos encontrando ahora con el prototipo en el que estamos trabajando, y es que para que los prototipos de realidad inmersiva puedan implementar IA en tiempo real, es decir, por ejemplo, que uno esté transitando por un espacio y en tiempo real el sistema esté produciendo pues, cosas nuevas, piezas generativas, piezas visuales nuevas, la capacidad de cómputo y de cálculo que se requiere es enorme. Y ahora mismo no hay sistema que lo permita, es decir, ahora mismo no hay sistema que lo permita, con lo cual lo que se hace es se empaqueta lo que se produce con IA y luego se integra en el prototipo de realidad inmersiva. Ahora mismo producir realidad inmersiva con piezas generativas en tiempo real es muy complicado por eso, porque no hay capacidad de hacer de cómputo, porque hay que ir procesando muchísimos datos en tiempo real y además en un espacio en 3D, y eso ahora mismo no hay capacidad para hacerlo.
Muy bien, bueno, no sé si tenéis alguna otra cuestión así rapidilla. Si no, yo, Nuria, con tu permiso, voy a ir casi cerrando porque creo que por ajustarnos al horario prometido. Y bueno, me quedo con, aquí lo comentaba Adelaida, ¿no? Una de las participantes, decía, gracias por una presentación tan magnífica, no se puede decir más en menos tiempo, ¿no? Yo creo que ese es un poco el resumen del sentir de este primer webinar de profesionales por Universidad Internacional de Andalucía. Aquí se ha hecho hasta de noche, como podéis notar en la pantalla, ¿no? Nuria había empezado con sol Sí, y yo también, ya el sol que me está dando en la cara ya no me da. así que bueno, yo creo que ha sido un poco más de una hora bastante bien aprovechada, esa es nuestra intención y bueno, agradecerte Nuria la generosidad y la profesionalidad, ¿no? Con la que siempre haces pues bueno, cualquier iniciativa en la que participas y nada, a todas las personas que habéis conectado en directo y a las que luego por la razón que sea no habéis podido conectar en directo, pero sabemos que luego vais a ver la grabación, pues nada, esperemos que también en el diferido os resulte igual de interesante y nada, os esperamos en los siguientes seminarios. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Pues damos por concluida la sesión. Gracias, Nuria. Y gracias, Juan.